Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos. Es un privilegio seguir conversando de la palabra del Señor debido a muchas situaciones. Pero una de ellas es que la Biblia dice que por medio de la palabra, el agua de la palabra, el Señor limpió a su esposa, ¿verdad? Estamos parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo. Por medio del agua de la palabra es una limpieza. Eso quiere decir que el que predica, en este caso su servidor, va a ser limpiado por la palabra cada vez que la predique y más cuando la practique, pero también usted cuando la oye. Por eso este momento es tan hermoso, es como el lavatorio de pies previo a la Santa Cena. Es como ducharse en un día muy caluroso de sequía, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que las buenas nuevas son como agua refrescante también para el interior y para el exterior. Así que me regocijo de que el Señor nos dé el privilegio de hablar y escuchar la palabra. Quiero entrar en esta faceta del tema de Apocalipsis, porque hemos estado conversando acerca de Apocalipsis ya desde hace varias semanas, y esta, pues primero Dios, no será la excepción. Cuando estuvimos hablando de las 7 iglesias, esa serie la dimos por finalizada, pero no agotada. Dijimos cosas y yo considero que metimos piochazos en una veta de oro para que aquel que le gusta investigar vaya y reciba la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es un libro de revelación, Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí pueda seguir profundizando más en el mensaje de las 7 iglesias. Pero a partir del mensaje que está en Apocalipsis 1, 2 y 3 y aún el 4, vemos a un Cristo, permítame decirlo de esta manera, vemos a un Cristo hasta ese momento desconocido. Tan desconocido que Juan el apóstol, que era el que más lo podía conocer y discernir de sus apóstoles cercanos del Cordero, él era el que siempre dio la pauta de quién era el Señor, ¿verdad? Él era el que se le recostaba en el pecho al Señor, era el que le preguntaba quién iba a ser el traidor. Cuando venía el Señor caminando sobre las aguas y todos decían que era un fantasma, él fue el que dijo, es el Señor. Y entonces fue cuando Pedro dijo, si eres tú, porque Juan había dicho, es el Señor, entonces si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero el que lo distinguió fue el Señor, cuando está en la orilla, en San Juan, en los últimos capítulos del libro de San Juan, y entonces él les grita desde la orilla, y ha resucitado, hijitos, ¿tenéis algo de comer? El que lo discierne es Juan. Juan dice, es el Señor. Entonces cuando Pedro, otra vez, la primera vez Pedro no se tiró a nadar, se tiró a caminar sobre las aguas. Ahora, a la voz de Juan, el que discernía al Señor, sale y se desnuda, se viste porque estaba desnudo, se viste, se tira al agua. Tremendo, eso hay que explicarlo, para poder llegar ante el resucitado. Entonces ese Juan está en la isla de Patmos. Y conoce en la isla de Patmos a un Cristo que no conocía, a un Cristo desconocido. Era el mismo, pero de otra manera, hasta el punto que cae como muerto y el Señor lo tiene que ministrar en el versículo 11 y le dice, no temas, porque se llenó de temor. Esto me da la pauta para que pensemos lo siguiente. Nuestro conocimiento respecto a las cosas de Dios, y no solo a las cosas de Dios, sino que todo es evolutivo. Mientras nosotros vamos creciendo, mientras nuestro hombre interior va creciendo, vamos conociendo, incluso conociéndonos a nosotros mismos, conociendo lo que nos rodea.
pero sobre todo Dios. Porque mire usted, Dios es ilimitado, Dios es infinito. Y si Dios es infinito, entonces nunca lo vamos a poder llegar a conocer en la plenitud de lo que Él es. Porque nuestra mente, si llega el momento de la glorificación y nuestra mente está glorificada, tenemos limitaciones aún con esa mente glorificada. Y Él es infinito. Y Él es Dios. Entonces vamos a estar toda la vida, toda la existencia, la eternidad, conociendo más y más y más y más. Y cada día que pasa vamos a conocer un poco más del infinito Dios, del eterno Dios. Eso es así, porque si un día llegamos a conocer totalmente, completamente a Dios, entonces Dios tuvo límites, tiene límites, y entonces ya no es el Dios que hemos predicado, pero Dios es ilimitado y es infinito. Bueno, entonces, si eso va a pasar con la mente gloriosa, ya cuando el Señor nos transforme, que se transforme nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento y nuestro cerebro, las neuronas sean glorificadas, que se elimine todo recuerdo de las maldades que hicimos y de los pecados, y ahí vamos a seguir evolucionando. Imagínense usted, ya estamos gloriosos y a seguir evolucionando. Bueno, porque incluso ahí dice, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Porque el conocimiento es evolutivo y nunca para. Y por eso yo siempre insisto que en alguna medida todos nosotros somos ignorantes de algo, ¿verdad? Bueno, pero entonces miremos, si así estamos en ese momento gloriosos, evolucionando en el conocimiento, ¿cómo estaremos ahorita? Si ahorita, cuando bien nos va, estamos ungidos, no gloriosos ni perfectos. Juan está ungido, digámoslo así, está ungido, está viendo, conociendo al Cristo ungido, al Mesías. Eso es lo que quiere decir. Mesías es una palabra hebrea que quiere decir ungido. Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. Entonces, ¿qué ahora? Él está viendo al ungido, y ahora en Apocalipsis está viendo al glorioso. Padre Santo. Entonces no lo conoce. Él no lo conoce. Entonces yo lo que le quiero hablar, porque si se recuerda cuando hablamos de las 7 iglesias, vimos quién es el que le habla a cada iglesia. Cómo se presenta el Cristo glorioso a la iglesia. Yo le llamaría a esto el Cristo apocalíptico. No es el Cristo de los evangelios. Se lo voy a demostrar con la Biblia, para que todos nosotros se nos haga el deseo, se nos abra el deseo de seguir evolucionando en el conocimiento del Señor. En algún momento lo conocimos. Yo ya lo conocí como mi Salvador, lo conocí como mi Libertador, lo he conocido como mi Proveedor, lo he conocido como mi Padre, lo he conocido como el que me corrige, me redarguye, me reprende, lo he conocido como mi Padre, pero me hace falta más a mí, y yo creo que a todos. Perdone que sea tan absoluto en esto, pero yo no creo que haya alguien que lo haya conocido completamente como Él es. Se lo voy a mostrar. Incluso dice la Biblia que cuando Él se manifieste, le veremos como Él es, ahorita glorioso, porque seremos como Él es. Si estamos como estamos ahorita, no lo podemos ver como Él es. Por eso es que Juan por poco se muere. El Señor se le presentó, pero se tuvo que bajar su volumen a sí mismo, pues si no se muere Juan. Pero si Juan llega al estado de glorioso, entonces puede ver al Jesús glorioso. Entonces miremos acá. Por eso no le puse a esto el Jesús glorioso, sino que le puse del Jesús histórico al Cristo apocalíptico. Son 2 pasos. ¿Cómo conocimos a Jesús? ¿Cómo usted habla con las personas, y aún los que no son cristianos tienen una referencia de Jesús? A veces un poco falto de respeto, ¿verdad? Se refieren a Él con algún grado de irrespeto que pues ofende al que sí es cristiano, ¿verdad? Algunos se refieren a Él
como un personaje, pues, que no incidió mucho en la vida de la humanidad. Creo que están mal en eso, ¿verdad? Algunos lo reconocen como profeta. Incluso en algunas religiones, como el Islam, lo reconocen como profeta. Pero Jesús ciertamente es profeta, pero no es todo eso. No es solamente eso. Es mucho más. Tenemos que evolucionar. Entonces hay gente que todavía se deleita en conocer al Jesús histórico. Para las épocas religiosas están haciéndole un nacimiento a un Jesús histórico. Se quedaron con un Jesús histórico. Los llevan para la Semana Santa y están conociendo a un Jesús histórico y es siempre la misma cosa. Pero tiene que evolucionar en el conocimiento de ese Jesús, hasta cómo le habla el Señor a estas iglesias, a estas 7 iglesias que hemos estado conversando en las series pasadas, en los programas anteriores. Entonces, miremos los versículos bíblicos. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. Es impresionante este versículo. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así, Padre Santo. Aquí esto es impresionante porque aquí lo que Pablo está diciendo se puede interpretar de varias formas. Cuando usted investiga la frase según la carne, digamos, y se refiere a Jesús, dice según la carne del linaje de David. Cuando se está refiriendo a Jesús, según la carne del linaje de David. Entonces, como dándonos a entender que es una faceta de Jesús, un Cristo que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que de repente se manifiesta en los tiempos, ¿verdad usted? Y se mete Dios en un hombre y es dado a conocer como el Señor Jesús. Entonces, todos empiezan a hacer sus cuentas. ¿Cuál es el linaje? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Llámenme a todos los teólogos, por favor. Tiene que ser en Belén de Judea porque así está escrito. Y tú, Belén de Judea, me eres muy pequeña para estar entre los millares de Israel, pero de ti me saldrá el que será el caudillo del pueblo. Vámonos, dice Herodes, vayan ustedes y ahí me avisan si lo encuentran, porque están conociendo a un personaje que estaba profetizado, que venía a hacer una función específica. Pero ahora el apóstol Pablo nos da a entender que ese Cristo glorioso ya lo conocimos, ¿ok? Y ya lo recibimos, pero ya no lo vamos a conocer así. Tenemos que evolucionar en su conocimiento. Por un lado, eso significa esto. Por otro lado, déjenme plantearle un ejemplo con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús lo conocían según la carne, pero ya no la carne del linaje de David, de donde él venía, sino que según la carne de ellos. ¿Ok? Los vecinos conocían a Jesús, pero lo conocían según la carne de ellos. ¿Qué no es este Jesús? ¿El hijo del carpintero? ¿No ha crecido con nosotros? O sea, conocían a un Jesús que era hijo de un carpintero. ¿Por qué hace tantas cosas? No lo conocen. Y los hermanos también, igual en el libro de San Juan capítulo 7 le dicen, nadie que quiere manifestarse en público hace las cosas en secreto. Y dice ahí, porque ni ellos creían en él y vivían con él. O sea, ¿lo conocían sí o no? Sí lo conocían, pero según la carne. Según la carne. Sin embargo, cuando avanzan, esos eran los hermanos biológicos de Jesús. Sin embargo, cuando avanzan y cuando evolucionan, nos damos cuenta que sí creen y se salvan. Porque para empezar, el apóstol Pablo dice, bueno, yo subí a exponerle la revelación que recibí del Señor para no correr en vano, y no había ninguno de los apóstoles, con excepción, fíjese, con excepción de Jacobo, el hermano del Señor. Entonces ahí lo que está diciendo es, Jacobo ya es apóstol,
pero no es el Jacobo de los 12 del Cordero, porque esos están descritos en Mateo capítulo 10. Ese Jacobo ya era apóstol en ese tiempo cuando Jesús estaba ministrando en sus 3 años y medio, pero en este momento ya no es él, sino que es el hermano, el que no creía en él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó desde la muerte del Señor hasta ese momento que describe Pablo? Tuvo que haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, el hermano biológico de Jesús. Tuvo que haberlo aceptado, tuvo que haber evolucionado y el Señor, el Espíritu Santo lo llamó como apóstol. Y después escribe una epístola, tanto Santiago, que es Jacobo, como Judas, el hermano del Señor. Pero ellos evolucionaron en el conocimiento de aquel con el que habían crecido juntos. Tal vez hasta se habían portado mal. Bueno, en ese San Juan 7 se portaron mal. Dice que no creían en él. Es más, contaminaron en algún momento la mentalidad que tenía María respecto a su hijo, porque dice que lo fueron a buscar una vez porque creyeron que estaba fuera de sí. Algunas versiones dicen que ellos, sus hermanos y su familia creían que estaba loco. Y entonces fue cuando los discípulos le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y entonces él les dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y entonces señala a todos los que están ahí, que son de sus discípulos: los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Pero quiere decir que aquellos ya lo conocían, como Jesús. María sabía las grandes promesas que tenía, pero no habían seguido en la evolución del conocimiento de quién era verdaderamente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Bueno, tengo que irme un poco más rápido, pero espero estarme dando a entender con esto. Le voy a poner otros ejemplos, siempre de Pablo. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Esta lo escribió Pablo, según algunos teólogos dicen que en el año 57 fue escrita esta epístola. Así que Pablo tenía ya varios años de ser apóstol. Y miren lo que dice: aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Bueno, aquí podríamos decir 2 cosas. Número 1, no, Pablo ya lo conoció y está diciendo que todas las cosas son como basura para él. O Pablo quiere evolucionar para conocer a Jesús y tiene todas las cosas como basura. Pero en el siguiente versículo que le voy a leer nos damos cuenta de algo más. Verso 10. Aquí me salté el verso 9, ¿verdad? Pero usted lo va a leer en su casa para tener el contexto. Si tiene papel y lápiz, vaya agarrándolo, porque esta, francamente, no es una predicación, sino que es una reflexión, es una enseñanza, es una conversación. Esto es lo que tenemos acá. Entonces dice Filipenses 3:10, y conocerle a Él. Mire qué es lo que Él quería, conocer a Jesús. Y no dice el verso 8 que ya lo había conocido. Y no dice el verso 8 que Él había dado todas las cosas como pérdida por amor a Jesús y por conocerle, pues. Y ahora dice que Él quiere conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él, semejante en su muerte. Entonces ahora vemos que el apóstol Pablo está evolucionando y él quiere evolucionar en el conocimiento de su Señor. Y eso que estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Si así pasa con él, ¿cómo estaremos nosotros? ¿A qué Jesús conoces? Esa sería la pregunta. Hermano cristiano, ¿a qué Jesús conoces? ¿Así solo hay uno? Sí, yo sé que solo hay uno. Pero es una pregunta en donde depende de lo que contestes, ese va a ser tu estatura. Porque si tú conoces a un Jesús que es Salvador, enhorabuena, gloria a Dios, tú eres salvo. Pero ¿y cómo más lo conoces? ¿Conoces a un Jesús que es esposo? Entonces eres esposa. ¿Conoces a un Jesús que es padre? Entonces eres hijo. Tienes que ir evolucionando. Tenemos que ir evolucionando. Le voy a poner 2 ejemplos para luego irme hasta el Jesús, el Cristo apocalíptico, que es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Pues es el glorioso. Es el glorioso. Y ese es el que se nos va a presentar dentro de poco.
A nosotros no se nos va a presentar el Jesús, aquel que andaba con una túnica y no se le presentó así. A Juan dice que se le presentó con una vestidura talar y que un cinto de oro de Ufaz le cruzaba el pecho y que sus pies eran de bronce bruñido, y lo describe. No se le presentó aquel Jesús que describe en los evangelios. Eso es importante que lo analicemos, y lo vamos a hacer. Miremos esto. Miremos la evolución de un hombre ciego en nacimiento. Él se encuentra con Jesús, así como tú te encontraste con Jesús y como yo me encontré con Jesús. Entonces, lo primero que le pasa a este hombre es que, le empiezan a acusar a los discípulos y el Señor. No me quiero detener mucho en eso porque quiero avanzar. Pero el punto es que el Señor le da unas órdenes a este hombre y le dice, le pone lodo en los ojos y le dice, vete al estanque de Siloé, que en hebreo quiere decir enviado, lávate la cara y regresarás viendo. Entonces el hombre obedece, pero no sabe quién le está hablando. No sabe quién le está hablando. Entonces se va, se lava y le duele la vista y se vuelve un escándalo. Porque era ciego de nacimiento, era famoso. Los religiosos están en un verdadero problema. ¿Cómo explican eso ahora? Que no fue ninguno de ellos el que lo sanó, ni fue el sumo sacerdote el que lo sanó, ni siquiera un levita fue el que lo sanó, no fue ningún famoso religioso, fue uno que pasó por ahí. Entonces ellos empiezan a indagar para descalificar al Señor. Entonces viene el ciego, que ya tuvo su encuentro con el Señor, ¿y quién te sanó? Aquel hombre que se llama Jesús. Y entonces empieza el barullo, hermano, se volvió un gran problema. En la sinagoga estaba en llamas prácticamente, si lo podemos decir de esa manera. Y entonces ellos siguen indagando y entonces empezamos a ver la evolución del conocimiento del ex ciego. Mire lo que dice en el versículo 19. ¿Tú qué dices de ese hombre? Ahora ya no es un hombre. Es un profeta. Ay, Señor Jesús. Impresionante, Primero, aquel hombre que se llama Jesús fue el que me sanó. Y empiezan ellos a debatir y toda la cosa. Y regresan con el ciego. ¿Tú qué dices del hombre? Es un profeta, les dice. Ahora ya no es aquel hombre, ahora es un profeta. Evolucionó. Y fíjese que no le dice es el profeta, porque aparte era decir es un profeta, uno de tantos, como el profeta, porque estaba profetizado que iba a venir uno que era el profeta. Era Jesús. Pero bueno, esa es otra cosa. Miren, sigamos acá. Entonces, ellos, ay Dios mío, ¿qué hice acá? Bueno, aquí voy. Entonces ellos empiezan a fastidiarlo. Ese hombre no es un profeta, ese hombre es aquí, ese hombre es allá, ¿cómo puede ser que te haya sanado en sábado? Ese hombre es un pecador. Yo no sé si es pecador o no, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero les voy a decir algo más. Dice el ex ciego, después del barullo y el descalabro teológico y el debate que tienen entre todos. Les voy a decir algo. Él teme a Dios y hace la voluntad de Dios. Bueno, lo dice en el verso 31, lo dice de otra manera. Yo lo estoy resumiendo acá. Pero él lo que dice es, sabemos que ningún hombre que es pecador es oído por el Señor, pero que si alguien teme a Dios y hace la voluntad de Dios, a este oye el Señor. Entonces note que ahora la evolución del conocimiento del ciego hacia Jesús, primero decía que era un hombre, después decía que era un profeta, y ahora dice que es un hombre que teme a Dios y que hace la voluntad de Dios. Eso enfurece a estos señores y sucede un montón de cosas. Léase todo el capítulo 9 de San Juan. Y entonces lo echan. Cuando lo echan de la sinagoga, entonces se le aparece Jesús otra vez. Pero recuerde que él no había visto a Jesús. Él lo había oído, pero no lo había visto. Él lo había oído cuando le dijo, lávate en el estanque de Siloé. Ahí lo había oído él. Pero no lo había visto porque todavía era ciego.
Ahora que ya no era ciego, Jesús se le aparece otra vez cuando lo acaban de echar de la sinagoga y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y entonces el ciego le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Entonces lo conoce como el Hijo del Hombre. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y entonces mire la evolución del ex ciego, que decía que Jesús era un hombre. Cuando empezó, cuando le hizo un bien, dice San Juan capítulo 9, verso 38, y se postró y le adoró. Y los judíos no adoraban a nadie que no fuera Dios. Entonces este hombre evolucionó en su conocimiento hacia Jesús, diciendo Jesús es Dios. Yo conozco muchas personas que se han quedado en el camino pensando que Jesús es un profeta, pensando que Jesús es un judío, pero no siguieron evolucionando y llegaron a decir que Jesús no es Dios. Es un problema dentro de los judaizantes. Los judaizantes se quedaron estancados en el conocimiento de un Jesús que es un judío, hasta ahí, y que pues hace grandes cosas, y que tal vez es un profeta, y que tal vez es el Mesías, pero no lo consideran Dios. Y lo que nosotros necesitamos es evolucionar. Yo te preguntaría, ¿tú crees que Jesús es Dios porque te lo enseñaron cuando eras pequeñito en la escuela dominical o en un colegio religioso? Y que te enseñaron, y Jesús es Dios, y Jesús es Dios, y Jesús es Dios, lo cual es una verdad, pero no es una verdad que no debe estar aquí, sino que debe estar aquí, y eso solo se puede por medio de revelación. Por eso tiene que haber una evolución en el conocimiento de Jesús. Miremos otro ejemplo, y después nos vamos a saltar hasta Apocalipsis, creo yo. La Samaritana. No estoy hablando de aquel supermercado que se llamaba La Samaritana, no sé si todavía existe. Estoy hablando de la mujer samaritana, descrita en el capítulo 5 del libro de San Juan, 5 o 4, vamos a ver, 4. Entonces, mire pues, la samaritana conoce a Jesús, usted sabe, en el pozo de Jacob, pero mire pues, usted le hace todo el capítulo 4. Entonces el Señor le pide de beber, ¿verdad? Y ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber siendo judío? Siendo judío. Ya vio, reconoció que era judío. Él no le había mostrado su cédula ni nada. ¿Cómo reconoció que era judío? De alguna manera tuvo que haber habido una especie de discernimiento. Algunos dicen que lo que pasa es que él iba para Jerusalén y los que iban para Jerusalén tenían que pasar por Samaria y tenían que ir vestidos de determinada manera y que por eso ella supo que era judío. Pero la samaritana nunca había visto a Jesús. Mire pues, se lo voy a poner de otra manera. Nos juntamos usted y yo en Rusia. Y usted me mira, no me conoce, nunca me ha visto. Y de repente me dice, ¿y cómo usted siendo guatemalteco anda aquí? ¿Cómo me reconoció que era guatemalteco? Claro que la cara me ayuda a usted, pero también hubiera podido decir que soy mexicano, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense o de algún lugar, ¿verdad? O incluso hasta me hubiera podido confundir con árabe. Me ha pasado. Pero ella lo mira y dice, ¿cómo tú siendo judío? Esto que haber sido una especie de revelación o discernimiento de ella. Entonces, mire lo que continúa. Eso está en el verso 9. ¿Y cómo tú tienes de dónde sacar agua? Porque el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Y cómo si no tienes con qué sacarla? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pero ya no es solo judío. Ahora ya le está preguntando, ¿eres mayor que nuestro padre Jacob? Y usted sabe el diálogo que se arma ahí entre los dos. Y mire la evolución. El Señor le dice, ay, ¿qué estoy haciendo de aquí, hombre? Vamos a ver. Le dice, mira, ve y llama a tu marido. No tengo, le dice. Bien has dicho, le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces mire lo que me parece que eres profeta. Entonces primero era judío. Ahora era mayor que Jacob.
ahora me parece que eres profeta, Señor. Entonces sigue el diálogo y sigue la evolución de ella. Se va, deja las cosas ahí, después de hablar de la venida del Señor, y se va a Samaria y dice, encontré a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire cómo evolucionó en 20 versículos, ¿verdad? Primero lo discernió que era un judío, después sospechó que era mayor que Jacob, después le pareció que era un profeta, de judío a profeta, mire usted. Y ahora, ¿no será este el Cristo? Entonces toda Samaria sale detrás del Señor a oírlo y el Señor les empieza a predicar y la gente se queda pero apasionada de lo que está oyendo a un judío, los samaritanos. Sí, entre ellos no hay tratos. Eso tuvo que haber sido un milagrazo tremendo. Y entonces ellos vienen y le dicen a ella, ahora ya no creemos porque tú nos has dicho lo que él era. Ahora creemos porque él nos habló, se nos hizo rema. Y entonces le enseñan a la samaritana la última faceta. Y le dicen, en el verso 42, es el Salvador del mundo. Entonces la samaritana empezó, eres un judío, eres mayor que Jacob, me parece que eres profeta, ¿no será este el Cristo? Este es el Salvador del mundo. Ok, entonces ahora volvamos otra vez nosotros a la carga aquí, por favor. Y tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que mucha gente se quedó conociendo al Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ese es extraordinario, precioso, es mi Salvador, es mi amor y todo lo que usted quiera. Y el suyo también. Pero ahí está ungido. Ahí duerme. Ahí se cansa. Ahí le da hambre. Dice que después de que ayunó 40 días a Jesús le dio hambre. Y los ángeles le servían, pero le dio hambre. El hambre no le daba un glorioso. Él estaba ungido. ¿Cómo lo pudieron apresar? ¿Cómo lo pudieron torturar? A un glorioso no lo pueden torturar. ¿Por qué se entristeció? Mi alma está triste hasta la muerte. Entonces hay gente que se queda con esa manifestación hermosa de Jesús, pero no es la plenitud. Ahí tiene que haber algo más. Y así le podría seguir diciendo. Y ese es uno de los problemas que tienen muchos evangélicos, perdón que diga evangélicos, iba a decir cristianos, pero muchos evangélicos que cuando uno habla de la venida del Señor, rápido dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre que está en el cielo. Ah, sí, pero ahí está hablando usted del Jesús ungido, el que lloraba, porque Jesús lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro, aunque lo resucitó. Jesús lloró ante Jerusalén, 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 que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados cuántas veces. Todo lo que usted ya sabe que está escrito ahí. Jesús se cansó, Jesús se durmió en la barca y él no se estaba haciendo el dormido, se durmió profundamente cansado que le pegaba el agua de la tormenta y no se despertaba. Si eso no le pasa a un glorioso no se duerme. Entonces mucha gente se quedó establecido solo con el Jesús histórico o con el Jesús ungido. Pero nosotros debemos de evolucionar porque nosotros ya no tenemos solamente al Jesús histórico ni ungido. Si Él bajó a los infiernos y resucitó y ascendió, Jesús, ese ya no es el mismo Jesús. Bueno, es el mismo, pero en otra manifestación, por el amor de Dios. Entonces, cuando uno no comprende esto, comete errores bien serios que lo pueden llevar a herejías y lo pueden llevar a blasfemias y apostasías. Déjeme mostrarle lo que le estoy diciendo. Híjole, todavía me quedan unos tiempecitos aquí. Bueno, pues, mire pues. Y todavía estoy hablando del mensaje a las 7 iglesias. Pero estoy hablando de quién es el que les va a hablar. ¿Quién les está hablando? ¿El Jesús ungido le está hablando a Éfeso? No, no es el Jesús ungido. No es Él. Bueno, sigamos acá. Entonces, mire pues,
Yo le llamo a esto el Cristo de las dos manifestaciones, para que entendamos que dos grandes eventos en la vida de la humanidad se deben de manifestar. Entonces, miremos las dos manifestaciones. Primera venida. Marcos capítulo 2, versículo 17. Eso es cuando Jesús viene la primera vez. ¿Qué suceden? Pues suceden muchas cosas, pero solo quiero contextualizarla con la segunda venida. Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, cuando venga la segunda vez, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces ahora noten una cuestión. En la primera venida, Jesús venía por los pecadores. En su segunda venida, ya no viene en relación con el pecado. Ahorita todavía estamos en la faceta de la primera venida, en donde si hay alguno que ha pecado, venga, tiene un abogado. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. Ahorita todavía puede haber una reconciliación. Ahorita todavía puede haber, porque estamos en el periodo de la primera venida. Estamos en ese periodo. Pero Jesús lo dejó establecido de esa manera, pero él ya no está en ese periodo, porque él ya ascendió. Él vino, sacrificó y dejó aquello como cuando a un reloj se le da cuerda y entonces se queda el tic-tac, 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 tic-tac. Cuando se le termine la cuerda, entonces él viene. Entonces él dejó establecido un periodo en donde todos los pecadores pueden ser salvados si creen en él. Pero cuando ya viene la época segunda, de la segunda venida, él ya no viene con relación con el pecado. Cuando él viene, ya, si alguien está pecando, se echó a perder su vida. Si él aparece y uno está en pecado, pero ahorita podemos aprovechar. Porque si hemos creído en Cristo y nos ha salvado, entonces es el momento de decirle: Señor, estoy en pecado, por favor, perdóname. Y todavía estamos en ese paréntesis de la primera venida, pero pronto viene el Señor. Eso es lo que hemos estado anunciando y eso es lo que nos ha estado enseñando el mundo entero, porque esta segunda venida se divide en tres facetas: cuando Él se aparece en secreto, cuando se le manifiesta a los judíos y cuando se manifiesta públicamente. Cuando se aparece en secreto, se le aparece a la iglesia. Cuando se le aparece a los judíos, pues a los judíos. Entonces ellos se dan cuenta antes que el mundo quién es Jesús y quién es el anticristo también. Pero al final dice: aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahí a todos eso, la segunda venida está contenida en tres grandes eventos. Pero no lo podemos mezclar. Este es el tiempo de arrepentirse y de reconciliarse. Miremos otro pues, de las dos manifestaciones. Primera venida, miren lo que dice San Juan capítulo 19, versículo 2. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Lo voy a leer otra vez. Y los soldados tejieron una corona de espinas. Note, por favor, subraye si tiene su Biblia a la mano. Corona de espinas. Corona de espinas. Entre paréntesis, hay un himno por ahí que dice: con una corona de espinas te hicieron rey por siempre. Perdón, tal vez no es exactamente verdad lo que dice ese himno. Pero le pusieron una corona de espinas, según primera venida. La pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura. Y miren la segunda venida. Apocalipsis 19, 12. Sus ojos son una llama de fuego. Padre Santo. Y sobre su cabeza hay una corona de espinas, dice. No.
Dice, y sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas coronas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo Él. Entonces, la primera venida, Él está con una corona de espinas. La segunda venida está con una corona de gloria, integrada por muchas diademas. Entonces, no es lo mismo. Es un Cristo distinto. Bueno, es el mismo personaje en una diferente manifestación. Por eso le puse aquí las dos manifestaciones. Le voy a poner un tercer ejemplo y le entramos al Cristo apocalíptico. ¿Le parece bien? Tenemos 10 minutos todavía. Así que a mí me parece bien. Y espero que a usted también. Miremos las dos manifestaciones. La primera venida. Este es impresionante. Dice Mateo 21:5, primera venida. Esto lo podemos contextualizar con Zacarías 9:9. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Esa es la primera venida. Miren la segunda venida. Y así hay un montón de manifestaciones. Yo solo estoy poniendo 3 ejemplos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Hijo de Padre Santo. Entonces, note la diferencia entre la primera venida y la segunda venida. No es el mismo personaje, Cristo, pero aquí es un Cristo apocalíptico, que tiene que ser manifestado y revelado. Mire, en la primera venida Él viene montado en un asna. Y viene montado en un asna. El asna no es un animal que tenga una alzada grande, de tal manera que una persona que mide 1,70, 1,80 va a arrastrar sus pies. Porque es chaparrita, pues el asna es chaparrita. El caballo no. Entonces, aquí viene humilde. Aquí viene humilde, manso, como rey, en la primera venida. Segunda venida, Padre Santo, viene montando un caballo blanco. Así hay otro montón de ejemplos que no los quiero utilizar en este momento porque quiero entrar al Cristo apocalíptico. Pero me pica la lengua por decirle uno. En la primera venida es la sangre de Él la que derrama. En la segunda venida es la sangre de sus enemigos. Dice que la sangre de sus enemigos le llegan hasta los frenos del caballo. Imagínense qué matanza. Ahora viene haciendo justicia y peleando, viene haciendo la guerra. Allá no, allá venía manso. Allá venía en una borriquita, ahora viene en un caballo. Pero entonces aquí le quiero decir otra cosa más. Por favor, mire. Ahí hay un asno y hay un caballo. Hay otro animal de carga, que hay muchos, pero hay uno que se saca mezclando estas dos especies, y que son las mulas o los mulos, que se vuelven estériles. Los mulos o las mulas no se pueden reproducir, pero se sacan de una mezcla entre asna y caballo. Entonces, la gente que no evoluciona en su conocimiento del Cristo se quiere montar en un mulo, tiene un evangelio en un mulo, mezcla la primera venida con la segunda venida, y eso es mortal, porque Absalón iba montado en un mulo cuando lo mataron. Entonces, ahí tendríamos muchas cosas más que hablar para la explicación adecuada y correcta de la diferencia de cuando el reino de Dios se manifieste completamente a cómo está manifestado el reino de Dios en este momento. Hay mucha gente que ignora voluntariamente esto y empieza a despotricar. Venimos instalando el reino de Dios en este lugar. No, o sea, el que lo va a instalar es Cristo cuando venga con caballo blanco. Entonces, no, pero como ellos mezclan asno con caballo, entonces están instalando el reino en este momento. Eso no es correcto. Tiene que haber una correcta manifestación en nuestro corazón de la revelación de quién es Jesús para esta época de nuestra vida.
Si no, no tendrías demasiada diferencia con aquellos que hacen su nacimiento. Y hay un montón de evangélicos que todavía lo hacen, pero ese es otro lío, ¿verdad? Todavía no es diciembre. Y a saber si vamos a estar en cuarentena. Espero que no a usted. Eso esperamos. Pero a saber cómo irá a ser todo este año. Impresionante. Impresionante este año. Es glorioso. Es el año de la reconciliación. Ahora miremos al Cristo apocalíptico, pues. Miremos al Cristo apocalíptico. Miremos, tiene por lo menos unas 24 características que lo hacen totalmente distinto al Jesús ungido de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Miremoslo. La primera vez que le habla este Cristo a la iglesia de Éfeso, por cierto, le dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, dice esto. ¿Dónde está en el versículo? Bueno, si quiere lo vamos a ir poniendo más adelante, pero yo se lo voy a leer aquí rápidamente para que usted mire que ahí está. Escribe al ángel en Éfeso. Y ahora, ¿quién es el que va a escribir? Es el Cristo apocalíptico, no Jesús histórico, ni ungido, ni Jesús ungido, ni Jesús histórico. Es el Cristo apocalíptico, el Cristo resucitado, glorioso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El otro también lo vamos a ver. El que anda entre los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces volvamos aquí y analicemos un poquitito, conversemos en los 3 minutitos que me quedan. ¿A qué se refiere este Cristo glorioso? De que anda entre las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre las 7 estrellas y anda y se mete entre los candeleros de oro. Porque aquí nos enseña la misma Biblia. El Señor, revelándole esto a Juan, le dice: el misterio que viste de las 7 estrellas en mi mano derecha es el siguiente. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las congregaciones y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, lo primero es que aquí el Señor está hablando claramente que hace el Cristo glorioso, hace una diferencia entre los ministros, entre el ángel que cubre a una iglesia y el candelero. A los dos los va a bendecir, pero los dos tienen diferente responsabilidad y por lo tanto tienen diferente trato. Ahora, es interesante que este Cristo glorioso que se manifiesta en el libro de Apocalipsis, ahora dice que tiene 7 estrellas en su mano derecha y esas 7 estrellas, repito, son los 7 ministros. ¿Y por qué en la mano derecha? Esto me lleva a mí a la consideración de algunas cosas bien inquietantes. Cuando usted mira en la Biblia todo lo que pasó en la mano izquierda, es bien delicado. Digamos, por ejemplo, en la mano izquierda no agarraron pesca. Entonces el Señor le dijo en la pesca milagrosa: echa tu red a la derecha. Ahorita voy a explicar un poquito de eso, solo me quedan 2 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. Mateo capítulo 25, cuando el Señor viene y dice y se manifiesta y empieza a decir: benditos que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste. Y les termina de hablar todo eso. Entonces dice que pone a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a los de la derecha les dice: benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para vosotros. Y a los de la izquierda les dice: malditos, y los echa al fuego. Entonces, cuando analizamos lo que sucede no estoy hablando de política, que conste, lo que sucede entre la derecha de Dios y la izquierda de Dios,
la izquierda es bien complicado. Incluso, fíjese usted que para decir izquierda en algunos idiomas, por ejemplo en italiano se dice sinestro, y eso quiere decir izquierdo, pero también al asociar nosotros la palabra que nos es familiar es siniestro, y siniestro es un significado terrible. Y esa es la palabra que se utiliza en el español para la mano izquierda en la historia cuando nace Benjamín, el hijo de la mano derecha. Usted sabe que Raquel, después de haber robado los ídolos de su padre, haberlos escondido bajo sangre inmunda, se adjudicó la maldición, porque el propio esposo dijo: en el que se hallen los ídolos, que sea maldito y que muera. Y le cayó la maldición a ella. Entonces ella está muriendo en el camino a Efrata, y está muriendo en un parto dolorosísimo. Y entonces cuando da a luz, le dice: no tengas pena porque has tenido un varón. Y entonces ella le pone hijo siniestro, hijo de mi siniestra, hijo de mi mano izquierda. Entonces Israel, que ya le habían cambiado su nombre de Jacob a Israel, entra y dice: no. A mí no me vengas con eso. No se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Entonces estas 7 estrellas son ministros que desde la eternidad pasada fueron rescatados de la mano siniestra y vinieron a la tierra a dar una gran vuelta, para que el Señor los tomara en su mano derecha y los convirtiera en sus ministros. De esto hay mucho que platicar, y desafortunadamente de veras el tiempo ya se nos terminó. Pero afortunadamente yo creo que vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando este tema más adelante. Que el Señor nos auxilie, ¿verdad?, para poderlo hacer. Pero el punto principal es que ahora en la manifestación del Cristo apocalíptico, Él ya está hablando de otra manera. Él ya le está hablando a otras personas. Él ya no tiene tratos con el pecado. Él ahí está hablando de las estrellas en su mano derecha y del candelero, que también lo vamos a platicar más adelante. Entonces, hermanos, este es un llamado. Lamento mucho que solo hayamos medio visto una de las manifestaciones del Cristo apocalíptico, que vendría a ser el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Hay que investigar más y más de ello. Pero, ¿a quién conociste tú? Bueno, ¿y qué tal que ni siquiera has empezado a conocer al Salvador? Te queda un largo recorrido. Pero lo primero que hay que hacer es que seas salvo. No hay para dónde. Tienes que conocer al Cristo que salva. Porque todavía estamos en la primera venida, en donde Él dijo: yo no he venido por justos, sino que he venido por pecadores. Pero dentro de poco Él viene ya no por pecadores, sino que viene por justos. A ver, lo voy a poner de esta manera. Primera venida del Señor no viene por justos, viene por pecadores. Segunda venida no viene por pecadores, viene por justos. En esto resumiríamos todo, y lo vuelvo a repetir antes de orar. Primera venida no viene por justos, viene por pecadores. Segunda venida no viene por pecadores, viene por justos. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te suplicamos que nos auxilies. En primer lugar, Señor, sabiendo que estamos en la faceta, en el tiempo, en el periodo de esa primera venida, que perdonen nuestros pecados, las fallas, cuando hemos errado, Señor. Por favor, extiende tu mano poderosa, perdona nuestros pecados. Y aquellos que no te han conocido como Salvador y en este momento están abriendo su corazón, permite que ellos entren, Señor, a esta nueva dimensión por medio de abrir el corazón, para que tú penetres en ellos, vivifique su espíritu, escriba su nombre en el libro de la vida del Cordero, nunca sea borrado, Señor, y abra sus ojos
al mundo invisible, espiritual, al reino invisible. Aquellos hermanos que se han alejado, es el tiempo que se acerquen, y eso va a ser únicamente por medio del toque de tu Santo Espíritu. Padre, atráelos en el nombre de Jesús, y que todos podamos reconciliarnos entre nosotros, pero sobre todo contigo en este año de la reconciliación. Señor bendito, gracias Padre. En el caso de todos mis hermanos, Señor, que fervientemente te buscan, bendíceles y permite que la evolución del conocimiento del Cristo glorioso venga sobre sus vidas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cuando ya todos estemos preparados con el pan y el vino, vuelvo. Dios le bendiga. Así que vamos a hacer una oración antes de tomarla. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, papito lindo. Y yo sé que no soy digno de tomar la cena, sé que me hacen falta muchas cosas, pero también sé que me das la oportunidad de arrepentirme a diario. Y me arrepiento. Te pido perdón por mis transgresiones, pecados, incluso iniquidades, en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús y que me ayudes a perdonar a aquellos que también me han ofendido a mí, como yo te he ofendido a ti. Te ruego que me ayudes a poderlo hacer, y no solo perdonar, sino que bendecir. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy. Bendice estos elementos, el pan y el vino, en el nombre de Jesús, que nos caigan bien. Por favor, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. No queremos beber juicio para nosotros, de ninguna manera. No. Queremos, por eso nos tomamos este tiempo para suplicarte. Perdónanos. Acuérdate, Señor, que sobre todo, tú nos lo enseñaste, sobre todo juicio triunfa tu misericordia. Yo te pido esa misericordia para nuestra vida. Bendecimos los elementos. Comamos en este momento en el nombre de Jesús. La copa del nuevo pacto, en donde un día lo vamos a beber nuevo con nuestro Señor en el reino de su Padre. Bebamos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que hemos participado de esta Santa Cena. Bendíceles abundantemente. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos pronto. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible, con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.